Ahora vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro invitado. Él es Wilson Hoyos, gerente de WPHN, y justamente vamos a hablar sobre el futuro del turismo, que ya no depende solamente de atraer visitantes, sino de preparar territorios capaces de sostener inversión, sobre todo empleo y desarrollo. Qué gusto poder saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido a En Boga. Hola Paula, qué gusto. Yo bastante bien, espero que igual te encuentres tú muy bien. Bueno, emocionada por descubrir todo este nuevo concepto que tú nos vienes a dar a conocer, porque desde luego nosotros creemos que el turismo depende de atraer visitantes, pero hoy la tendencia es diferente. ¿Qué dicen ustedes acerca de esto? A ver, te cuento un poquito. Tradicionalmente sí hay la idea de que mientras más visitantes atraigamos, mejor nos va, mejor nos irá en el tema turístico. Y no está tan desfasada la idea, pero lo que pasa es que esto necesita tener muchos temas complementarios. Cuando hace muchos años se planteó este indicador, una de las cosas importantes era medir la capacidad de acogida que tenía un territorio. Entonces, por ejemplo, si yo demostraba que podía recibir 100.000 turistas, quiere decir que tenía servicios básicos para mis residentes permanentes y para 100.000 residentes temporales adicionales. Adicional, evidentemente, y algo que se ha discutido mucho en la academia en Ecuador también, necesito saber que esos 100.000 turistas o ese X número de turistas me está aportando con dinero para mi economía. Si no, caso contrario, a la final es como que yo estuviera haciendo una fiesta donde yo pongo todo, la casa, el licor, la comida, y a la final la gente solo viene, disfruta, me destruye las cosas, y yo termino costeando y estoy feliz porque más gente ha llegado gratis, que no es el ideal. Bueno, importante la interpretación que tú nos estás comentando, pero ¿qué significa exactamente preparar un territorio para que sea competitivo en turismo? A ver, y nuevamente, vamos con la idea general. La idea general, y no está mal, que todos nos surge cuando hablamos de turismo, es pensar que va a haber unas personas extranjeras caminando por algún espacio determinado. Y a la final debemos pensar en otra cosita un poco más larga, ¿no? El turismo es la actividad que realizamos todas las personas en nuestras horas o en nuestro pequeño tiempo de ocio. Entonces, preparar un territorio, preparar una ciudad para el turismo es preparar para que cualquier persona pueda disfrutar de su tiempo de ocio en ese espacio determinado. Entonces, aquí hay varios factores que si quieres los podemos ir revisando un poquito más adelante. Claro que sí. ¿Cuáles vendrían a ser o cuáles son los principales errores que cometen las ciudades o destinos cuando buscan impulsar el turismo? A ver, aquí es un poquito crítico, pero ¿qué sucede? Te voy a hablar sobre todo del caso de Ecuador. Tradicionalmente hay esta idea de que el turismo está desconectado de la realidad social. Esto nos ha llevado, y si quieres de los cuadros que te he compartido, nos ha llevado a hacer un montón de campañas en turismo que se desconectan con la realidad del país, ¿ya? Entonces, lo que termina pasando es que queremos posicionar un discurso que a la final muchas personas no están recibiendo de nuestros destinos o de nuestros lugares. Te voy a poner algo muy simple en cómo se comporta la gente. Cuando tú escuchas que alguien está hablando muy mal de un sitio, y de repente llega la publicidad de ese sitio y te habla espectacularmente bien y te dice en este sitio todo lo que te han dicho es mentira, todo va a pasar de forma espectacular, tú empiezas a dudar y no sabes a quién creer. Normalmente ya el consumidor vigente duda de la publicidad y entonces ante esa duda empieza a desconectar con los mensajes que empieza a recibir. Entonces yo creo que por ahí empieza a haber la primera desconexión, y siempre en Ecuador se habla de que nos falta promocionar y que necesitamos más recursos. En realidad, en lo que hemos investigado, no necesariamente la promoción ha sido, o la cantidad de recursos destinados a la promoción ha sido la raíz del problema, sino que hemos querido desconectar lo que se habla del país o de nuestros destinos en un lado con un mensaje turístico totalmente opuesto. Y si quieres, aquí hay una campaña, una comparativa, por ejemplo, con la típica campaña que se hace de Colombia, de riesgo es que te quieras quedar, donde no necesariamente fue exitosa por la cantidad de material que se difundió, sino porque tomó una realidad social que se difundía en todo el mundo alrededor de este país y se utilizó para canalizar las cosas. Entonces, creo que este es uno de los principales argumentos. Después, otra de las cosas que nos termina pasando es que se cree que la demanda
Wilson, perdóname, te corto. Vamos a continuar con la entrevista para que me sigas contando mucho más acerca de este tema, pero vamos a dejarles a nuestros amigos televidentes. Ya regresamos después de la pausa, no nos vayan a cambiar. Bien, retomamos nuestra entrevista importantísima, nos quedamos en ese punto álgido de la conversación con Wilson. Por favor, continúa en el tema que estabas. No, tranquila, Paola. A ver, te comentaba. Una de las cosas que pasa es que se desconecta la promoción con la realidad social. Después sucede otra cosa. Se ha creído tradicionalmente en turismo que hay que atacar de forma agresiva la demanda turística. Y se considera que la demanda turística debe estar fuera del lugar del destino. Hace un tiempo hicimos una comparativa del tiempo, que posiblemente es la principal moneda de cambio de los turistas, que se tiene para consumir entre el residente permanente, el ciudadano cotidiano, y el residente temporal o turista. Y es básicamente 20 veces más el residente permanente. Ya, el residente permanente en promedio al año tiene alrededor de 1.800 horas disponibles para consumir en actividades de ocio. Wow. Y el turista en promedio tiene 96 horas. Entonces, claro, la demanda existe, está cautiva, y de hecho, si te fijas y hablamos con cualquier empresario turístico, mucha de su demanda viene del residente permanente, sobre todo en bares, restaurantes. Ellos se sostienen en el año, sobre todo con este residente permanente, y el turista, el residente temporal, llega y te ayuda en estos picos adicionales. Pero si enfocamos nuestra promoción turística en esta demanda internacional o muy lejana, esperando que nos regale estas 96 horas, que es lo máximo que nos podría regalar al año, hablando solamente de turismo, y olvidamos de estas 1.800 horas que tenemos ya en nuestro territorio, empezamos a generar una desconexión bastante profunda. Bueno, ahí está, nos respondiste todas las dudas que teníamos, pero yo quiero preguntarte qué factores analizan ustedes justamente antes de determinar si un territorio tiene ese potencial para atraer inversión turística. A ver, nosotros desarrollamos una metodología que nos permite leer cada espacio del territorio y tratamos de analizarlo de forma transversal. El primer elemento que analizamos es la población local, es decir, si tienen libertades, si tienen la capacidad de gasto, si pueden trasladarse en ciertos momentos, si sus horas de ocio pueden ser ocupadas o qué oferta cultural o turística puede existir alrededor. Después analizamos el sistema territorial, hay accesibilidad, hay servicios públicos, el tema de tránsito, todos estos elementos, un poco cada uno llevado a la realidad de cada localidad del país. Después analizamos la demanda futura, no tanto de esta demanda lejana, sino de cómo se está posicionando el sitio, cuál es el prestigio que está sacando, qué noticias no turísticas se están emitiendo de este sitio, para entonces saber cómo va a ir evolucionando. Y finalmente el ecosistema empresarial, para saber si hay encadenamientos, si hay una red empresarial sólida, si hay una legalidad en el sistema empresarial, porque también hay muchos negocios que operan sin necesidad de los permisos, que no es tapar el sol con un dedo. Entonces tratar de ir entendiendo estos elementos de cada territorio. Los analizamos, entendemos su realidad y empezamos a ver los factores que van a cambiar estos elementos en los próximos años. Alrededor de estos factores podemos identificar si un sitio está entrando en un círculo vicioso donde se está empezando a dañar, que posiblemente actualmente es muy turístico, pero en el futuro no va a serlo, o también sitios que actualmente no son turísticos, pero están empezando a recibir cambios de diferentes lugares que lo van a permitir involucrarse en un círculo virtuoso, y entonces el inversionista le va a ir mucho mejor. Wilson, entonces, ¿por qué la inteligencia territorial se está convirtiendo en una herramienta estratégica para gobiernos e inversionistas? A ver, te voy a decir, nos ha ayudado mucho sobre todo 3 elementos. El primero, porque producto de estos diagnósticos nos permite decirles a las autoridades locales cuáles pueden ser las obras puntuales que les van a permitir vincularse en este círculo virtuoso y darles autonomía para seguir con sus planes de gestión. No es necesario hacer 1000 acciones para llegar a estas acciones puntuales. El segundo, porque el inversionista evidentemente está buscando dónde va a tener una mayor rentabilidad. Y alrededor de estos estudios deriva la tercera, que en función del sitio o del espacio o de los cambios que pueden haber, se pueden promover actividades como resorts o actividades mucho más enfocadas a la naturaleza, o actividades alrededor de negocios o eventos o convenciones. Entonces esto también nos ha permitido a los herederos de terrenos, de propiedades, que muchas veces no saben qué hacer con esa propiedad, decirles, oye, estas pueden ser 4 alternativas que el entorno te está promoviendo que pueden suceder en este espacio.
alrededor de esto, sí, tú toma una decisión, haz el estudio de mercado enfocado en cada una de las actividades si quieres y mira cuál va a ser tu mejor estrategia. Pero ya nos da una lectura de qué perfil o qué acciones van a suceder en el tiempo de ocio de la gente. La mayoría de veces cuando hablamos de turismo, normalmente pensamos o automáticamente nos imaginamos en hoteles y restaurantes. ¿Qué otros elementos son justamente determinantes para el éxito de un destino? Mira, ya me gusta dividirlo en dos grupos. El primero son los privados, y aquí tienes, por ejemplo, farmacias, centros médicos, lugares de compras, donde tú sabes que escoges un destino, pero si algo les llega a pasar a tu familia o te pasa a ti, necesitas acudir a servicios médicos, necesitas comprar algo. También hay otros elementos complementarios como la posibilidad de hacer negocios complementarios, que ahora mucha gente anda metida en esto con el tema de nómadas digitales. Y después tienes los servicios públicos, que en urbanismo se llaman los terceros lugares. Son estas plazas, parques, canchas de fútbol, de básquet donde puedes disfrutar, y tienes atractivos turísticos muy puntuales que se cuidan, producto del negocio turístico, pero sobre todo de la derrama económica de la localidad. Te voy a poner un ejemplo súper rápido, la Torre Eiffel. Tú puedes tener un hotel espectacular en dos ciudades diferentes, una en París y otra en X ciudad del mundo, pero la una tiene vista a la Torre Eiffel y la otra no tiene vista a la Torre Eiffel. ¿Qué hotel crees tú que paga o que cobra mucho más por su habitación? ¿El que tiene vista a la Torre Eiffel o el que no? El que tiene vista, entonces, desde luego, claro. Exacto. Estos son elementos que juegan un papel fundamental en la estructura del territorio. Bueno, ahí está este breve ejercicio, ¿no? Que nos hace pensar que hay que ser súper estratégicos. Pero hablando de los papeles que juegan, yo quiero preguntarte justamente qué tipo de papel juega la conectividad y la seguridad, los servicios públicos en el desarrollo turístico que ya antes mencionaste, pero queremos ahondar un poco más en este detalle. A ver, mira, te voy a ir explicando, traté de ser muy sencillo en esto. A ver, la conectividad, para ponernos en otro lado, es como la cadena de logística de los productos tangibles. En el turismo, el turista debe llegar al sitio para poder disfrutar del producto. Entonces, la conectividad es esta red de logística. Si no tenemos buena conectividad, es imposible que el producto llegue allí. Y todos los que sean empresarios, exportadores o vendan desde una esfera, un lápiz, saben que necesitan que el producto llegue ahí. Después tienes la seguridad, que es un factor umbral, que básicamente la seguridad no te determina que tú viajes, pero sí te determina que no viajes. Entonces el turista o el consumidor tiene umbrales de seguridad. Te dice, oye, hasta esto de seguridad o de inseguridad aguanto, más allá de esto no. O posiblemente bajo esto de seguridad yo hago estas actividades y en estas horas o en estos sitios no voy o no acudo y me quedo encerrado en el hotel. Entonces es un factor umbral que te encubre la actividad. Y finalmente tienes los servicios públicos, que son el soporte operativo. Es decir, ya pasan muchos casos de lugares donde el agua potable abastece para X cantidad de personas y la población es de esa X cantidad de personas. Cuando tienes más turistas, tienes que empezar a decidir, ¿le doy a los turistas o le doy a la población local? Entonces, esto es lo que te va a permitir, y si quieres es un poco lo que nos ha pasado mucho en el turismo del país en los últimos años, ¿no? Si yo sé que no va a haber luz eléctrica y por ende que no va a haber internet o que hay estas noticias, posiblemente no puede ejercer estas actividades o posiblemente como prestador de servicios deba hacer inversiones lo suficientemente fuertes para poder dotar de estos servicios a mis consumidores. Wilson, excelente, gracias por toda esta información compartida, valiosísima, por cierto. Por favor, déjanos los canales de comunicación, cómo te pueden contactar para obtener más información. Ahora mismo te está viendo un montón de gente que busca justamente crecer en el ámbito turístico y siente que se ha estancado. Bueno, para mí muchas gracias. La red principal es a través de LinkedIn, me pueden encontrar como Wilson Hoyos. En Instagram estamos como WPHN en Instagram y en Facebook, y si no nos pueden mandar un correo directamente a director@wphnGroup.com. Con todo gusto siempre podemos solventar estas dudas y sobre todo compartir en estos debates que creo que a todos nos preocupan. Fundamental. Gracias, Wilson, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Y así, amigos, cerramos nuestro programa. Cuídense mucho, nos vemos próximamente.